Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroz, es un agrado que esté con nosotros. Miércoles 3 de abril del año 2019, dedicado a analizar diferentes temas de la realidad de nuestro país. En esta primera parte vamos a hablar un poco de la situación del sector cañero, vamos a hablar del tema del TLC con Taiwán y la presentación de demanda que hizo la Asociación Azucarera y la respuesta que tuvo favorable en este caso de la Sala de lo Constitucional. Vamos a hablar un poco de la relación diplomática con China, pero las implicaciones comerciales y económicas que puede tener para el sector cañero y el sector del azúcar. Vamos a hablar del tema agua, cuál es su vinculación que tiene con este sector, entre otros temas. Y es un gusto para mí recibir a Luis Betaglio, presidente de la Asociación Asprocaña, y también saludamos a Carlos Rivera, asesor de la Asociación Asprocaña. Buenos días, bienvenidos a República. Luis, qué gusto que nos acompañe. Gracias, Carlos, por habernos invitado. Un saludo a tu audiencia. Bienvenidos. Gracias, Carlos, por tomar la invitación. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros temprano por la mañana y vamos a iniciar directamente con el caso del Tratado de Libre Comercio El Salvador-Taiwán, o en este caso El Salvador-Honduras y Taiwán. En este caso voy a pedirle entonces a producción que nos pueda poner en pantalla un extracto de la demanda que presentó la Asociación Azucarera respecto a la cancelación del Tratado de Libre Comercio El Salvador-Taiwán, que nos permita hacer un poco de referencia. Ahí tenemos un extracto de este amparo. Dice: de acuerdo al presidente de la citada asociación, que fue de la Asociación Azucarera del Salvador, su demanda la ha presentado con el fin de proteger el interés colectivo de los miembros de la entidad que representa, así como el interés difuso, que se entiende a todos los integrantes de la cadena de valor del sector de la agroindustria azucarera. Eso tenemos entonces como una parte de la resolución o el amparo que dio una resolución, en este caso la Sala de lo Constitucional, ante la demanda interpuesta por el presidente de la Junta Directiva y representante de la Asociación Azucarera del Salvador. E iniciemos entonces con esto, Luis, en primera instancia, ¿ustedes coinciden o comparten esta demanda que presentó la Asociación Azucarera en función de estos puntos en los que ellos quieren resaltar que lo que interesa es representar a todos los integrantes de la cadena de valor del sector de la agroindustria azucarera y que pueden resultar afectados en este caso por la cancelación de ese Tratado de Libre Comercio? Nosotros estamos contentos con la resolución que se dio. Ayuda a los intereses de los cañeros. Creemos que el gobierno hizo mal de la manera que denunció el tratado. Sorpresivamente ya habían barcos con azúcar que iban camino para China. Era una cosa que no podía ser. Entonces creemos que se ha hecho lo justo, lo legalmente correcto. Pero también hay que decirlo que, si bien es cierto, esto ayuda al cañero, no ayuda como se pudiera decir de que si no se hubiera dado esto, el sector se hubiera podido ir a la quiebra, por decirlo algo. Se mencionó de que el azúcar que se iba a hacer, se iba a perder. El azúcar siempre tiene destinos y las ventajas que esto de Taiwán ofrece, pues Carlos las va a explicar porque tampoco es la gran cosa. A ver, hay un asunto. Bueno, qué interesante esta mención, Luis, porque, y solo un aspecto, antes de pasar con Carlos, solo hay un asunto acá, porque en la demanda, cuando se justifica por la Asociación Azucarera, es porque hay un trastoque o porque es favorable el interés difuso, es decir, a todos los miembros de la cadena de valor. En ese caso, ¿ustedes sí se sienten representados en esta lógica de esta demanda como parte de la cadena de valor del sector agroindustria en el azúcar, particularmente? Sí, nos sentimos representados, somos parte de la cadena de valor y nos hemos favorecido con esto que ha sucedido. Ahora hay un asunto, ya retomando entonces esa mención que hacía Luis, Carlos, que cómo se puede entender para el sector o la asociación que ustedes representan este acuerdo comercial de El Salvador con Taiwán, particularmente por la exportación de azúcar, que era uno de los puntos y que las gremiales y las expresiones empresariales mencionaban que era lo más afectado de esta modificación o cancelación del tratado con Taiwán y buscar la apertura comercial con China Popular. Entonces menciona Luis que no es el negocio como lo plantean. ¿A qué se están refiriendo con eso? Lo que sucede es que Taiwán nos compra aproximadamente unas 80,000 toneladas de azúcar a precios en estos momentos a niveles de $300 la tonelada métrica. Estamos hablando de $13 el quintal aproximadamente. Entonces, pero hay un beneficio adicional, que la exención de impuestos que Taiwán nos da, la mitad la agarramos nosotros como país, digamos, y la mitad la agarra el importador de Taiwán. Pero esa diferencia de precios, ese beneficio que nos dan, estamos hablando que pueden ser
30, 40 dólares por tonelada métrica. Si hablamos de 80.000 toneladas en 30 dólares, estamos hablando de 2.400.000, 3 millones de dólares aproximadamente. Eso es la pérdida que obtendríamos si dejáramos de exportar a Taiwán. No es poco dinero, o sea, significa, pero tampoco es una cantidad de dinero que va a poner en riesgo a toda la cadena de valor de la agroindustria azucarera. Entonces, ahí hubieron sindicatos que dijeron que estaban poniendo en riesgo empleos. Desde ningún punto de vista, como dice Luis, China Popular nos puede comprar, ya nos compra más o menos 200.000 toneladas de azúcar. Absorber 50.000, 100.000 más, China Popular no tiene ningún problema en hacerlo. El problema principal es el precio al que nos los compran, que nos los compran a precio de mercado mundial y que ellos no nos dan ningún beneficio, ningún sobreprecio. Entonces, vender a 13 dólares el quintal de azúcar, lo estamos vendiendo con pérdidas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de querer vender 300.000, 400.000 toneladas de azúcar si por cada tonelada que vendemos perdemos dinero? Ese es el problema principal. Hay un aspecto que mencionaba Carlos, es que se hizo bastante grande desde la perspectiva de ustedes esto de las afectaciones al sector del azúcar, porque se perdían empleos y no se iba a tener futuros compradores. Pero para que la gente pueda tener claro, si hablamos un poco del mercado y la diversificación del mercado del sector azúcar, ¿quiénes son los principales compradores? Para que, digamos, que se puede crear la idea de que solo es uno el principal comprador y pueden tener un abanico de alternativas o de opciones de compradores. Estados Unidos, Taiwán, también China Popular, Rusia. Lo que sucede, Carlos, que como va evolucionando el mercado, los ingenios azucareros están obligados a buscar nichos de mercado, nichos que nos den algún tipo de beneficios. Por ejemplo, te puedo decir, Canadá nos compraba azúcar y nos sigue comprando. Se le puede vender una calidad de azúcar apta para el consumo humano con especificaciones claras y todo, pero a los ingenios azucareros, quieras o no, eso les causa algún problema, tratar de estar cumpliendo con especificaciones, ¿qué te puedo decir? El color del azúcar, la humedad del azúcar, el tamaño del grano del azúcar. Entonces, muchas veces exportar así en volumen, como a China Popular, que se le manda un azúcar cruda que es utilizada para refinarla allá, entonces eso es relativamente fácil. Pero entrar a un nicho y cumplir con las condiciones que ese nicho pide es difícil. Entonces, nosotros como país estamos obligados a buscar nichos de mercado que nos den un mejor precio que el precio del mercado mundial. Si nosotros seguimos vendiendo a precio del mercado mundial, el sector azucarero ahí sí va a entrar en crisis. Bueno, en estos momentos está en crisis, pero no es por la relación con Taiwán, sino que es porque el precio del mercado mundial está a niveles de 12, 13 dólares el quintal. Y con la producción de azúcar que nosotros tenemos, los productores de caña en estos momentos están perdiendo dinero. Entonces, los ingenios azucareros, creo que en el negocio del azúcar están casi llegando a su punto de equilibrio. O sea, si el precio bajara a 10 dólares, ahí sí el sector azucarero, toda la cadena se vería afectada. Ahora, hay un asunto acá, continuando un poco con la relación con China Popular y las condiciones que eso implicaría a nivel comercial. Como ya es conocido, la creación o establecimiento de relaciones diplomáticas del gobierno de El Salvador con la República Popular de China y las implicaciones que esto tenía de finalizarlas con el gobierno de Taiwán. En este momento van a aparecer unas declaraciones, un tuit que hizo la Embajada de la República Popular China en El Salvador, en la cual hace mención sobre este acuerdo. Este ya es un comunicado de prensa que publicaron en febrero. Dice: las empresas chinas están sumamente motivadas a comprar el azúcar y otros productos salvadoreños. Están ya preparadas para venir a El Salvador en cualquier momento a conversar con el sector azucarero local y adquirir el azúcar contratado anteriormente con Taiwán. Antes de la apertura de las relaciones diplomáticas, lo que estoy leyendo es un extracto de ese comunicado de prensa. Antes de la apertura de las relaciones diplomáticas, El Salvador exportó a China más de 6.000 toneladas métricas de azúcar al año y a Taiwán solo tiene un máximo de 80.000 toneladas métricas anuales. Con nuestras nuevas relaciones, China importará más productos salvadoreños como el azúcar y el café. Las empresas chinas están sumamente motivadas a comprar azúcar y otros productos salvadoreños. Están ya preparadas para venir a El Salvador en cualquier momento a conversar con el sector azucarero local y adquirir
adquirir el azúcar contratado anteriormente con Taiwán. Ahí tenemos entonces esas declaraciones que se dieron en un comunicado de prensa. Antes de irme a la pausa, una primera reacción, Luis, luego en el siguiente segmento lo podemos ampliar, pero para la Asociación para Asprocaña y otras expresiones de cañeros, esto puede constituir una alternativa, una oportunidad como lo presenta China, pero hay que verlo con más minuciosidad o con más detalle. El problema principal es que tanto China como Taiwán compran a precios de mercado mundial, y el mercado mundial es un mercado de dumping que le llaman, donde el precio siempre está muy por debajo del costo de producción. El costo de producción en El Salvador en este momento ronda los $19 por quintal. ¿Te imaginas tú que estás vendiendo a $12, estás perdiendo $7 por cada quintal? Entonces, la raíz del problema que está viviendo el sector productor, hay que decirlo, es porque el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera ha sido inoperante. Ellos han permitido que la cantidad de azúcar que el país produce sea tan grande que ahora nos vemos en el problema de buscar mercados para poder colocar este azúcar, y la estamos colocando a pérdida. Entonces, ese es el principal problema que estamos viviendo. El Salvador está produciendo, este año va a producir 16,5 millones de quintales, pero de esos, solo 7,5 millones de quintales, los 6 que consumimos internamente y 1,5 que nos compran los norteamericanos a precio preferencial, dan utilidades al sector. A partir del primer quintal que se exporta al mercado mundial, empezamos a perder $7 por cada uno de esos quintales. Y en este momento estamos exportando casi 9 millones de quintales. 9 por 7, estamos perdiendo $63 millones en estos negocios. ¿Por qué? Porque El Salvador está produciendo demasiada azúcar. Los ingenios, ¿cómo les va con esto? ¿Por qué no han reaccionado a esto? Bueno, ellos están contentos porque les está quedando el subproducto que se llama bagazo y les queda gratis. Ellos con este bagazo generan y están ingresando aproximadamente $50 millones al año en cogeneración. Esa es otra fuente adicional de ingresos, no derivada necesariamente. Pero solo para ellos. Solo para, okay. El productor no está recibiendo ni un centavo de eso, a pesar de que incurrimos en tremendos gastos para hacerle llegar la caña, donde va incluido el bagazo, a los ingenios. Entonces nosotros estimamos que es justo, y esto se puede hacer en el CONSA, y le estamos apostando al nuevo gobierno. Hemos sido bien recibidos por ellos, han comprendido el problema, porque esta situación se puede resolver en el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria. Ellos tienen la facultad de decir, miren, del bagazo reconózcanle por lo menos el transporte a los productores. De esa manera podemos aguantar un poquito más este nivel de precio que estamos viviendo, pero en este momento, exportando 9 millones de quintales a $12, perdiendo, el sector está debajo del punto de equilibrio. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar ampliemos un poco esto. Bueno, si el sector, como lo plantean ustedes, está en una situación crítica, y a pesar de que China, como lo menciona y como los he leído de este comunicado de prensa, está a disposición de la compra, ¿qué se puede hacer para tener precios favorables primero, y cómo desde la institucionalidad, me refiero desde el Estado o a través del gobierno, se puede promover las exportaciones del azúcar, y qué otras instancias privadas están involucradas en ella? Volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando de la situación del sector cañero, y me acompañan Luis Betaglio y Carlos Rivera de la Asociación Asprocaña. Carlos, en el segmento anterior Luis nos mencionaba un poco la lógica de cómo entender este posicionamiento de la Embajada de China en El Salvador sobre el tema del azúcar. Leíamos un poco que ellos están dispuestos a venir al país y establecer conversaciones con el sector azucarero. Hasta el momento no ha habido algún acercamiento, es decir, gente de la Embajada de China, representantes del gobierno chino, se han acercado a su asociación para hablar sobre este tema, o lo han manejado a través de otras instancias o de otras asociaciones. Tal vez hay que aclarar, en el caso de las ventas de azúcar, sí, los productores de caña no tenemos nada que ver en ese
en esa transacción, digamos, quien lo hacen son los ingenios azucareros. Okay. Y en buena medida la asociación azucarera también intermedia con los brokers y todo, y ayuda a esa relación. Entonces, nosotros hemos dado cuenta por medio de los tweets que han pasado y los comunicados donde China estaba interesada en venir y el azúcar, las 57,000 toneladas que se decían que tenían pendientes de entrega, que ellos la podían absorber, pero los ingenios azucareros no podían venir y decir, bueno, se rompió el Tratado de Libre Comercio con Taiwán, el azúcar nos queda, la vamos a mandar a China. Porque hay contratos internacionales que hay que respetarlos. Además de eso, China-Taiwán, según consultas que hicimos con algunos brokers, ellos estaban dispuestos a aceptar el azúcar bajo las nuevas condiciones. Entonces, ¿qué significaba? Iban a pagar los impuestos los taiwaneses, pero ya nosotros no íbamos a recibir el beneficio que nos daban de sobreprecio que te mencionaba, que anda más o menos por 30, 40 dólares por tonelada métrica. Ese era en sí la pérdida que nosotros estábamos teniendo como sector, porque esos 3 millones de dólares se reparten entre los ingenios azucareros y los productores de caña. Entonces, quieras o no, nos afecta, ¿qué? Centavos por quintal. Pues. Otro de los asuntos es, Carlos, ya más en la transición a otros temas vinculados siempre a la asociación Asprocaña, pero creo que es importante también tener la lectura cómo está El Salvador en el mercado mundial de la comercialización del azúcar. Digamos, se presenta como uno de los puntos de referencia o uno de los productos de exportación a distintos lugares del mundo, pero ustedes desde el campo que ustedes ven y dentro de su rol y su participación en esta cadena de valor de la producción del azúcar y la experiencia que tienen, es decir, cómo estamos posicionados a nivel mundial, porque China, así como ofrece de que puede comprar, ustedes mencionan que lo compraría barato en función del precio mundial particularmente, viene el tema y otras expresiones de otros países que producen azúcar, otros competidores para el país y en un escenario bastante complejo. Digamos, no es un asunto tan fácil de que automáticamente te comprarían todo, entendería. Para que tengas una idea, nosotros como país no figuramos en el mercado internacional, nosotros somos demasiado pequeños. Guatemala produce 4 veces más que nosotros. Entonces no hablemos de Brasil, que es la potencia en esto, no hablemos de India. Entonces, China, decir que nosotros exportamos más o menos 400,000, 500,000 toneladas al mercado mundial. China, decir que nos va a comprar esa cantidad de azúcar, para China eso no es ningún problema con la cantidad de población que ellos tienen. O sea, ellos pueden absorber todo lo que nosotros producimos sin ningún problema. La situación como nosotros lo vemos en el país es que el hecho de que nosotros tratemos de venir y vender tanto al mercado mundial nos está perjudicando. Parece ilógico lo que se dice, o sea, si nosotros nos cuesta 19 dólares producir un quintal de azúcar y lo estamos vendiendo a 13 dólares el quintal, estamos perdiendo. Entonces, pero aquí se ha dado una carrera en los últimos años. Los ingenios azucareros han venido y han ampliado las áreas sembradas de caña. Los ingenios azucareros son los mayores productores de caña de azúcar en el país, o sea, ellos se han metido en nuestro negocio y han desplazado a los productores de caña, llegando ellos a controlar. Ellos dicen que controlan más o menos unas 30,000 manzanas, pero en realidad a través de sus propios accionistas de los ingenios y de prestanombres, por decirlo así, ellos controlan un montón de tierra en el país. Estamos hablando más de 50,000 manzanas. Entonces, pero ¿cuál es el fin? En sí no es producir más azúcar, sino en sí es producir más caña para tener más bagazo para el tema de la cogeneración, porque los ingenios solo cogeneran entre 5 y 6 meses en el año, en el tiempo de la zafra. Ellos quieren guardar el bagazo para seguir cogenerando durante el mayor tiempo posible, que eso sí les está generando una buena rentabilidad, pero nos están llevando de encuentro a todos los productores de caña, porque nosotros que dependemos del azúcar, digamos, entre más produzcamos, más expuestos a las fluctuaciones del mercado internacional estamos, y una baja de precio nos impacta seriamente. En el caso de ellos no. En el caso de ellos tienen el colchón de la cogeneración,
que es lo que los está defendiendo en este momento. Ya que se hace la mención a este tema de la producción de caña, hemos hablado un poco del azúcar, pero hagamos la transición al tema de la caña, Luis, y un tema que ha estado en discusión porque tiene que ver con el sector cañero es el tema del agua, particularmente. La Asamblea Legislativa regresó al punto cero, por decirlo de esta manera, sobre el proyecto de ley de agua, pero uno de los sectores, y como hemos tenido acá en este set, a expresiones ambientalistas, organizaciones que trabajan el tema ambiental, el sector cañero es uno de los que más demanda agua en este país. ¿Ustedes tienen una estimación de cuánta agua se requiere para la producción de caña en sus sembradíos, en sus lugares? Mira, la caña se puede producir sin agua, o sea, con el agua del invierno, la caña en los años anteriores siempre el agua residual, al terminar el invierno, con el agua residual se llega hasta el siguiente invierno y la planta se corta y vuelve a nacer y se queda como dormida y con el invierno se reactiva. Entonces, pero de repente, en esta carrera loca por producir más y más, se empezó a regar bastantes áreas y principalmente los ingenios, porque ellos están regando áreas enormes para producir más caña. Pero nosotros como productores lo vemos de que más caña es más azúcar más al mercado mundial, porque los mercados buenos están saturados. El precio baja para nosotros, sin embargo, para ellos significa más bagazo. Entonces, bueno, yo siento que el agua hay que regularla, y es cierto, el cultivo jala cantidades de agua exageradas. Perdón, Luis, que le interrumpo, pero ¿tienen una estimación de cuánta agua se requiere? ¿Cuánto, por ejemplo, en el caso de ustedes, de la gente asociada a Procaña, cuánto es el uso de agua que les requieren? ¿Y por qué lo consulto? Porque uno de los debates que estaba era la instancia rectora, y en los entes rectores se estaba discutiendo la participación de expresiones privadas. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esa participación de la instancia privada en el ente rector, o debe ser una entidad eminentemente pública? Yo quizás me inclino a que sea eminentemente público, porque si tú vas a regular a los privados, pero ellos forman parte del ente rector, como que son juez y parte, ¿no? Entonces yo personalmente me inclino para que sea estrictamente público, que se maneje así. Si tú me mencionas el área que se está regando ahorita, Carlos tiene un dato. Claro, según información de la Asociación Azucarera, en el último estudio que hicieron, en el país se riega, de las 115.000 manzanas de cañas sembradas, más o menos un 30% es lo que se riega. De eso, la mayor parte de quienes riegan los cultivos son los ingenios azucareros, o sea, de las áreas que te menciono que ellos tienen, ellos dicen que son 30.000, nosotros decimos que son 50.000 manzanas, ellos andan regando más o menos el 60% de esas áreas que ellos manejan. La caña, para que sobreviva, digamos, en nuestro país más o menos creo que llueven cerca de 1.600 milímetros al año, pero eso se concentra entre los meses de junio, digamos, a noviembre, a octubre. Entonces, pero la situación es que en los meses de diciembre a enero la cantidad de agua es tan poca y la caña necesita por lo menos 50 milímetros de agua para poder sobrevivir. Si no llueve nada en ese tiempo, hay que regar. Aquí venimos, lo que Luis decía, antes la caña sobrevivía sin necesidad de estarla regando, pero es porque estaba en áreas, digamos, en tierras que no necesitaban riego, digamos, que la calidad de la tierra lo permitía. Pero como te estamos mencionando, con la ampliación que se ha dado del parque cañero, sí, se han sembrado áreas que no son muy adecuadas, que son más arenosas, que no son aptas para el cultivo. Entonces, por eso se requiere más agua. Entonces, en promedio la caña necesita entre 300 y 400 milímetros de agua al mes. Entonces, lo que se busca con el riego, ahora vengo y te pregunto, yo sé que voy a ponerme al otro lado. Con el cambio climático, ¿qué cultivo no necesita agua ahora para sobrevivir? Hablemos del maíz. El maíz pasan 15 días una sequía y el maíz entra en crisis porque la raíz de la planta está tan superficial que no logra llegar al agua que está en la tierra, entonces se muere. Entonces aquí hablemos de loroco, hablemos de arroz, hablemos casi de cualquier cultivo que se siembre, necesita agua, porque el cambio climático nos está llevando a eso. Necesitamos regar para que los cultivos sobrevivan. Aquí el problema, vamos hacia atrás, el problema es la permeabilidad de la tierra.
está tan deforestado el país, nos llueve más que en otros países en el mundo, pero el agua solo va de pasadita, digamos, o sea, cae a la tierra, no es absorbida, se va al río y al mar. Tenemos que venir e incentivar, digamos, la reforestación, crear pozos, o sea, para permitir que la tierra absorba el agua que nos cae todos los años. Antes de irme a la pausa, Carlos, solo para efecto de que quede claro, usted mencionó el dato, pero para que quede con más precisión para nuestra audiencia, es del total del parque, en este caso de producción cañera, ¿cuánto utilizan los ingenios de agua y cuánto es lo que utilizan los productores de caña? Solo para que pueda quedar claro en materia del total del 100%, ¿cuánto porcentaje es el que tienen los ingenios para el uso del agua y cuánto los productores? Yo estimo que las 30.000 manzanas que dicen los ingenios que tienen, ellos dicen que riegan el 60%. Okay. Estamos hablando que riegan entre 18.000 y 20.000 manzanas. Los productores de caña, de las más o menos 75.000, 80.000 manzanas que tienen, se riega el 15%. Estaríamos hablando de 15.000 manzanas. Eso es todo. Ese es como el mapa, todo. Okay. Tengo que hacer la pausa para regresar. Sigamos hablando sobre el tema de agua. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, para su sector y estas expresiones agroindustriales sobre sistemas de riego o alternativas que se tienen para el uso del agua? Porque es importante discutirlo y cómo se debe trabajar desde una instancia rectora, como menciona Luis, de carácter público para promover políticas de agua para este sector de carácter agroindustrial. Volvemos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando situaciones del sector cañero. Me acompañan Luis Betaglio y Carlos Rivera de la asociación Asprocaña. Hemos hablado un poco del carácter comercial, de la producción y comercialización del azúcar, del TLC con Taiwán, de la relación con China, del tema agua, que es lo que estamos hablando en este momento. Y aquí viene un punto, Luis, es cómo se puede planificar desde su asociación y la representación de sus afiliados a Asprocaña el tema de la gestión del agua. Usted de la idea que el ente rector debe ser configurado por instancias públicas, pero ¿cómo se puede trabajar con un sector agrícola en usos adecuados del agua para la producción y cómo a través también desde el Estado, pienso Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, se pueden llegar a acuerdos para establecer sistemas de riego favorables para su trabajo, pero que no demande tanta agua o los usos poco eficientes que se puedan hacer del agua en varias expresiones de caña que se tienen en el país? Y la palabra clave que usaste ahí es eficiencia, o sea, cada gota. Entiendo que en Israel por gota te cobran el agua, entonces no la podés desperdiciar, no podés estar, te mencionaba hace un rato, estar regando por aspersión a la 1 de la tarde, cuando el calor es tan tremendo que creo que el agua ni alcanza a llegar al suelo cuando ya se ha evaporado. Y aquí entran temas, te mencionaba también, como la seguridad. Lo ideal es regar de noche, pero en este país tú tiras tus tuberías y todo en la noche, te la roban, te llegan a asaltar. Entonces hay problemas de ese tipo también con los que hay que lidiar. Eficiencia es lo que demanda para el uso del agua. Por eso creo yo que el ente rector debe de ser público y exigir esa eficiencia, porque si no, estábamos hablando, podés desviar el río, inundás todo el terreno y aquel es un desperdicio tremendo, y si no te cuesta nada, pues bueno, ¿verdad? Entonces hay que, de alguna manera, cada gota tiene que contar. Otro de los aspectos en el tema caña es un poco las condiciones de las personas que trabajan en la corta de la caña, que ha sido denunciado por las condiciones a las que se exponen. Eso es uno de los puntos claves y quiero pedir a producción que nos ponga un corte de las declaraciones que nos brindó el doctor Carlos Orantes sobre el tema de la insuficiencia renal y la producción, porque tiene una afectación para el sector agrícola en particular. Escuchemos. Hay que pensar en la cadena de valor que tiene el modelo productivo vigente. No podemos soslayar la salud ambiental y la salud humana en virtud de una producción agrícola con estragos importantes en la economía del país, porque después se repercute cuando estamos afectando a miles de familias que tienen a su sostén familiar y que están en una edad económicamente productiva. El tema de la responsabilidad empresarial, pienso de que debe de pasar
por la cadena de valor. Nuestro país agroexportador debe de entender que a nivel de los mercados internacionales tenemos que trascender de una forma digamos tradicional de agricultura hacia buenas prácticas agrícolas que determinen un mejor resultado en todas las aristas. Hoy en día la cadena productiva está siendo vinculada con cada uno de los elementos que se desarrollan, entonces se necesita esa conciencia, pero una participación conjunta. Y desde el punto de vista de nuestra gente, es importante que haya una percepción de los riesgos ocupacionales y ambientales. Tanto así que tenemos que entender que los fenómenos que suceden, no solamente en el campo de la exposición tóxica por decenas de sustancias químicas que todavía se comercializan en el país y que tienen un efecto deleterio para la salud, no solo renal, sino global, está vinculado también con la hidratación segura. Es decir, en este país el agua es víctima de la contaminación, pero también puede ser victimaria de la salud renal, de tal manera de que pasa por leyes que todavía están pendientes en la Asamblea Legislativa. Bueno, entonces ahí nos da las declaraciones el doctor Carlos Orantes, que es nefrólogo y ha investigado la insuficiencia renal, sobre todo en la franja costera del país, y uno de los asuntos que aparece ahí, porque también ahí se produce caña, Carlos, es las condiciones de los trabajadores que están en la corta de caña. Ustedes han identificado o tienen casos ya de personas con insuficiencia renal que trabajan en la corta de caña, uno, por el tema de agua contaminada y dos, por el uso de agroquímicos en particular. Carlos, el problema de la insuficiencia renal no es solo de nuestro país, sino que eso viene en toda la zona costera, desde México hasta Panamá. Y me imagino que debe ser por el tipo de cultivos que se manejan. No hablemos solo caña de azúcar, también hubo algodón. Este es un problema que viene de años atrás, del tipo de productos químicos que se han utilizado, herbicidas, abonos y todo, que eso ha habido alguna infiltración, ha afectado el agua y la gente lo está consumiendo, pero también no voy a negar esa situación. Creo que el gobierno tiene mucha responsabilidad en esto, no solo haremos porque el gobierno es el quien autoriza el tipo de productos que se pueden utilizar en el campo. Si el gobierno viene y dice, miren, estos productos ya no se van a utilizar, pues nosotros dejamos de utilizarlos, los ingenios dejan de utilizarlos. Para empezar, creo que lastimosamente en nuestro país necesitamos que papá gobierno llegue y nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, pero si el gobierno no hace bien las cosas, todo esto repercute también en el campo. Te menciono, también hay otras cuestiones, la cultura de las personas. Yo he tenido la oportunidad de andar en el campo y me fijo que la gente es un trabajo cansado, estamos hablando de 6 de la mañana a 11 de la tarde, o antes, 5 de la mañana a 11 de la mañana, y digamos la cantidad de agua que el cuerpo demanda es bastante, pero la gente en vez de andar agua anda una Coca-Cola. Entonces, porque la Coca-Cola es más rica, les da más energía y todo lo demás. Entonces, todo eso a la gente se les dice, miren, tomen agua, no tomen esto, sino mucha gente utilizaba también de las galones donde venían los productos químicos, ahí echaban el agua y de ahí tomaban, entonces sin haberlos limpiado. Creo que también hay que cambiar la cultura de las personas, entonces para evitar este tipo de cosas. Todavía nosotros, problemas de insuficiencia renal tenemos bastantes porque nosotros no estamos acostumbrados a tomar agua, preferimos tomar otro tipo de bebidas que nos están afectando. Entonces creo que es un trabajo que hay que hacer, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, una concientización y que también el gobierno se meta de cabeza en los productos que nos están perjudicando. Carlos, ¿no consideran ustedes que si bien el gobierno o a través de la Asamblea Legislativa, porque como describe el doctor Orantes es una reforma de ley que pasa por la Asamblea, pero no pueden hacer como una práctica de responsabilidad empresarial, tanto, no solo me refiero a la producción de caña, en general, sí, no utilizar ciertos agroquímicos que tienen implicaciones en la salud de los trabajadores que están dedicados a la corta o al cultivo, particularmente en el caso de la caña? Se han tomado algunas medidas, por ejemplo, en los buses que andan los rozadores ya hoy se acostumbran a dar agua para la gente, se les facilita un agua, digamos, entre comillas, saludable, digamos, evitar que la gente tome agua del río, por ejemplo. Y también se están tomando algunas medidas con algunos agroquímicos, pero no es suficiente. O sea, el problema es que no es que vamos a cambiar ahorita, sino el problema es que esto viene desde años anteriores, o sea, eso ya está en el agua, ya está en la tierra, y cambiar eso
va a llevar tiempo. Entonces, el hecho que se dejen de utilizar ahorita los agroquímicos no quiere decir que el problema ahí se terminó. Entonces, pero ya es un paso. Entonces, sí se está dando, pero creo que las regulaciones deberían de ser un poco más duras para evitar que se sigan utilizando otros que sabemos que son dañinos, pero que todavía se sigue haciendo y que la gente lo utiliza porque dice, es que ese producto es el que me funciona a mí. Y no lo haces cambiar aunque le digas, mire, pero ese producto es dañino. No, pero es que es el que me funciona a mí y ese quiero usar. Antes de finalizar esta entrevista, Luis, aprovecho también otra información que tiene que ver con el CONSA, este consejo vinculado a el salvadoreño de la agroindustria azucarera. Se aprobó por el comunicado que se tiene un cambio en el porcentaje de la distribución de ingresos de la zafra, lo leo textual. A partir de la zafra 2018-2019, los ingresos netos generados por el autoconsumo industrial, ventas de azúcar y miel final serían de un 56% para los productores de caña y un 44% para las centrales azucareras o ingenios. ¿Cuál es su reacción de esto? ¿Están a favor o están en contra? ¿Cuál es su reacción? Totalmente a favor, especialmente porque este logro yo se lo doy a Asprocaña. La gremial nuestra es la que ha impulsado esto a través de los distintos presidentes, porque esto obedece a un estudio técnico que la ley obliga a hacer año con año y que en 18 años no se ha hecho. Al fin se hizo y se encontró lo que nosotros venimos diciendo desde hace rato, que los porcentajes que existían no eran correctos. No estamos del todo conformes con el 56%. Sin embargo, lo aceptamos ahorita, que se implemente ya. Más importante también son otras conclusiones que este estudio trajo. Por un lado, y en ese comunicado lo menciona, habla de la diversificación. Pero por otro lado, también el estudio dice que todos los ingresos que la caña de azúcar genere deben de ser compartidos entre ingenios y productores. Léase entre paréntesis el bagazo. El estudio lo ha dicho, los ingenios no quieren, por supuesto, el bagazo gratis les genera mucho dinero, pero los productores, que en este momento nos estamos ahogando, algo de ese bagazo, que creemos que es justo que lo den y que el mismo estudio, los brasileños lo dicen, lo tenemos que recibir. Por eso estamos esperando con ansia el nuevo gobierno, ya que con este se trató y no se pudo, pero el nuevo gobierno esperamos que atienda estas recomendaciones, le dé rentabilidad al sector cañero, porque este es el que puede liderar la reactivación famosa del agro. Solo un aspecto muy puntual, porque sé que ha surgido mucho y lo han reiterado mucho en el tema del bagazo, pero ¿cómo se puede ampliar? Deja la impresión de que solo es un tema de distribución de ganancia en función del uso del bagazo, pero ¿cómo se puede utilizar el bagazo para temas de innovación, tecnología, pensándolo a nivel de la sociedad? Es decir, que no solo quede entre ingenios y productores, sino que ese uso sea de beneficio para la comunidad, para el beneficio para la sociedad salvadoreña. En este momento el bagazo solo le está yendo a las 4 empresas que son dueñas, los beneficios de este bagazo a las 4 empresas dueñas de los ingenios. Si eso se reparte en los 7,000 productores, de alguna manera se podrá llegar hasta el rosador, se va a ver beneficiado, porque un productor que no gana no puede, ni siquiera cuando nos aumentaron los sueldos no podíamos pagarlos y estamos saliendo a rajatabla. Le tenemos que brindar rentabilidad al sector para que de ahí pueda permear para el resto de la sociedad. Ok, bueno, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Luis, ha sido un gusto. Carlos, ha sido un gusto. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar y sigamos hablando un poco de este tema, de la distribución en el caso de la caña, de las tarifas o los porcentajes establecidos en la distribución de ingresos por la zafra y otros aspectos, el tema agua, que hay que continuar discutiéndolo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.